Blanca Lilia Guevara García, Olga Magnolia Beltrán Callejas presentan su proyecto Pausas Activas en el Aula haciendo uso de técnicas experienciales con mindfulness para docentes que trabajan con estudiantes con discapacidad. Una pausa para hacer esta corta lectura. El objetivo general del proyecto es capacitar a los docentes de primera infancia y primaria del Colegio Manuelita Sáenz con talleres que permitan implementar algunas pausas activas en el aula basadas en técnicas experienciales con mindfulness para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Objetivos específicos. Reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión en profesores que trabajan en el aula con niños con discapacidad, manejando sus emociones a partir de estrategias basadas en técnicas experienciales con mindfulness. Brindar pautas para identificar las principales características de los estudiantes que presentan alguna discapacidad, así facilitar al docente el manejo respectivo. Precisar los principales detonantes que alteran el comportamiento y la emocionalidad de los estudiantes con discapacidad para que los docentes puedan actuar y gestionar adecuadamente dichas situaciones. Dar a conocer a los docentes de preescolar y primaria, jornada tarde, técnicas experienciales con mindfulness para que luego las repliquen con sus estudiantes en el momento que lo necesiten como pausas activas, contribuyendo a mejorar niveles de atención y concentración en el aula. Las categorías que se tuvieron en cuenta: educación inclusiva, características principales de los estudiantes que presentan discapacidad en trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial, principales detonantes que alteran el comportamiento y la emocionalidad de los estudiantes con discapacidad, el manejo de emociones del docente en el aula y las pausas activas en técnicas experienciales con mindfulness. Es importante identificar las características principales de los estudiantes que presentan discapacidad en trastorno del espectro autista, en discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. En el proyecto se tuvieron en cuenta dos estresores, los psicosociales y los biológicos. Los psicosociales tienen que ver con los ambientes externos, la cultura y el espacio laboral. Y los biológicos tienen que ver con lo interno, la interpretación cognitiva y los hábitos saludables del docente. Los estresores pueden ser controlables, desafiantes o desbordantes. El estrés es el causante de la ansiedad, la frustración, la tristeza, la depresión y otros. El euestrés es la respuesta positiva de adaptación ante las situaciones de amenaza y el distrés, en cambio, viene a ser el fracaso a esa adaptación que se manifiesta en el individuo en sentimientos negativos. El estrés, con el paso del tiempo, afecta su salud. Para empezar, ¿qué necesitamos? Ser conscientes, enfocar, ver nuestros ritmos circadianos y, lo más importante, la gratitud. Las técnicas experienciales con mindfulness son muchas. Podemos nombrar respirar, caminar, contemplar, meditar, silenciar y escuchar, el yoga, los mudras, la terapia. Pero toda técnica, lo más importante es la respiración. Y en la respiración identificar lo que pasa, lo que siento, lo que hago, lo que es, lo que interpreto y el resultado. Toda técnica es importante tener en cuenta la concentración y los tipos de respiración. Aceptar la realidad y los enfados disminuirá de manera exponencial cómo nos sentimos. Concluimos en nuestro trabajo que las pausas activas y técnicas experienciales con mindfulness contribuyen al manejo de las emociones en el docente, favoreciendo la construcción de los aprendizajes en el aula, que junto con las herramientas que tienen para identificar las características de los estudiantes que presentan alguna discapacidad, da sentido a su quehacer y se enfoca más en el ser que en el hacer. El docente toma conciencia de su protagonismo en la generación de la armonía de sus ambientes escolares y se motiva a cuidar su salud emocional. Se logra identificar algunos detonantes de estrés, ansiedad y depresión que logran un manejo desde la aceptación, comprensión, sin juzgar en el aquí y en el ahora, con técnicas de respiración y atención, reflejando calma y paz interior. Se protege al niño del contagio emocional por parte de un adulto que sufre y con quien está obligado a compartir muchas horas del día en una interacción cargada de mensajes. Se logra un trabajo de autorreconocimiento y autogestión de las emociones en los docentes. Debe conducir a un enriquecimiento interior transformador para que asimismo lo refleje a su grupo y logre, con ayuda de la empatía, desvanecer temores e incertidumbres tocando el interior del corazón de cada estudiante y despertando su sentido de humanidad.
Para esto el profesor debe empezar por creer en sí mismo, para poder creer desde el corazón que como maestro tiene un papel de trascendencia en el destino de sus alumnos.